Gracias. Tiene la palabra asambleísta Gabriel Rivera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas noches a todo el pueblo ecuatoriano que sigue este debate y a ustedes, colegas asambleístas. Señora presidenta, previamente a intervenir, quiero que usted se sirva ordenar mediante secretaría, se lea el artículo 23 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, si usted así lo considera pertinente. Gracias. Con su autorización, Gracias, señora presidenta. señora secretaria. Con su autorización, señora presidenta. Artículo 23, derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por el juez competente en proceso penal. Hasta ahí el texto del artículo 23, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora presidenta. El derecho internacional de los derechos humanos, de los cuales el Ecuador es país signatario, establece que no puede haber ningún otro tipo de prohibición para participar en la plena consecución del derecho a ser elegido y de elegir, que es el derecho de participación previsto en la Constitución de la República, que no sean otros que están en la parte 2 del artículo 23 de ese pacto que he pedido que usted muy gentilmente nos ha permitido leer. Asimismo, la Corte Constitucional de Costa Rica ha dicho que no hay absolutamente ningún problema, ninguna negación a los derechos cuando ha permitido la reelección en ese país. Lo propio ha dicho la Corte Constitucional ecuatoriana, señora presidenta, que no existe absolutamente ninguna contradicción cuando la Asamblea Nacional no toque la estructura fundamental del Estado, que básicamente corresponde a sus instituciones, que son 5, cuando no se toque los elementos constitutivos del Estado, cuando no se restrinjan derechos y cuando no se altere la vía de la enmienda o reforma constitucional. Por lo tanto, señora presidenta, quiero referirme a una de las 16 enmiendas que hoy se han puesto a conocimiento de este Pleno, la que establece el artículo 114 y 144. Para nosotros, la reelección no significa un capricho, significa participación. Para nosotros, la reelección no significa el último premio a un bananero o a un banquero, señora presidenta. Para nosotros la reelección significa construir un destino de estabilidad que la oposición hoy blasfema al ver liberado al pueblo que siempre mantuvieron ceñido a los grilletes. Para nosotros la reelección significa la plena presencia en las decisiones más importantes del Estado, del pueblo ecuatoriano, a quien nadie le puede quitar la potestad de elegir y de ser elegido, de designar quiénes son sus autoridades. Yo creo, señora presidenta, colegas asambleístas, que quienes representan la oposición y quienes se oponen a esta enmienda constitucional no lo hacen por oponerse a un principio, no lo hacen por oponerse a una disposición constitucional per se como tal, lo hacen por oponerse a la reelección de un posible candidato, lo hacen por oponerse a la reelección de un posible ganador en las próximas elecciones, que es el presidente Correa. Porque a las personas no hay que juzgarlas por sus palabras. Yo creo que las palabras son importantes. A las personas hay que juzgarlas por sus acciones. Y si nosotros vemos esa pantalla que está al frente de nosotros, vamos a encontrar que en el año
2004, por ejemplo, uno de los líderes que ahora aparecen en este grupo Compromiso Ecuador, mejor dicho, Engaña o Trata Engaña Ecuador, decía en el 2004, Auqui Tituaña, que para consolidar el proceso de cambio en la salud, en el ambiente, en el turismo, en la vialidad, en su cantón, no se requerían 8 años, no se requerían 4 ni 12 años, sino que los cambios demandaban de mayor tiempo. 3 años después, señora presidenta, en 2007, Diario El Universo contaba sobre una reunión entre diferentes alcaldes de la República, entre ellos el propio Auqui Tituaña y el abogado Jaime Nebot, para defender la reelección y oponerse a los cambios que se planteaban en la Asamblea de Montecristi. En 2008, en la Expo Municipal, ahí está la foto de la reunión, si ustedes pueden seguirla. En 2008, en la Expo Municipal, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, estos mismos alcaldes decían que dejaban sus reelecciones, cuanto el alcalde Nebot, cuanto el alcalde Tituaña, a la decisión de la ciudadanía. Otro de los líderes de este grupo que hoy se oponen a la reelección, el señor doctor César Montúfar, candidato perdedor de las pasadas elecciones, decía en 2011 que para la consulta popular del 7 de mayo de ese año, que el presidente caía en una trampa de la derecha al convocar a consulta popular, porque eso significaba convertir al Ecuador en una democracia plebiscitaria y que los peores ejemplos históricos de este tipo de democracias eran Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en la Alemania de entonces. Hoy cambian de parecer, hoy creen que es pertinente, hoy creen que procede definitivamente una consulta popular, a lo cual el Movimiento País jamás se opondrá, jamás dirá que no, pero siempre y cuando se sometan a la ley, siempre y cuando se sometan a la institucionalidad establecida en el Ecuador. En 2013, el banquero Guillermo Lasso decía que él apoyaba la reelección del alcalde Nebot porque creía que eso era bueno para la ciudad de Guayaquil. Y bien por él, y respetamos esa decisión, pero entonces no tuvieron absolutamente ningún problema en apoyar la reelección. Por lo tanto, yo puedo, de ese alcalde, por lo tanto yo puedo concluir en que estas personas no defienden principios, no defienden realmente la alternabilidad o la continuidad, defienden la posibilidad de ellos tener su tiempo en el poder y regresarnos al pasado, cuando con Lucio Gutiérrez y con Yamil Maguad gobernaron esta patria, y que en un acto de contrición personal no han tenido la decencia de pedirle perdón a los ecuatorianos por todo lo malo que en aquella época le legaron al país. El gran mérito entonces de la Revolución Ciudadana en estos años en los que ha ejercido el poder ha sido construir un proyecto alternativo altamente eficaz que desafíe la avidez del capitalismo neoliberal en sus horas de flaqueza cuando gobernaron el Ecuador. Por eso, señora presidenta, por eso, pueblo ecuatoriano que nos escucha, para nosotros la reelección significa garantizar un proyecto que genere las oportunidades para el regreso del padre migrante, el regreso de los ecuatorianos que vieron sus sueños convertidos justamente por esas malas decisiones en desgraciadas, agrestes ruinas. Para nosotros significa el que los ecuatorianos que un día se fueron de su patria, Tiene un minuto, asambleísta. cobijados por el cielo oscuro, con sus pies desnudos, y que cruzaron la frontera, regresen a su tierra que los vio nacer, que se reúnan con sus hijos, que puedan disfrutar de su patria. Esa patria en donde cada mañana este Ecuador nuestro nace el sol más hermoso del mundo. Por eso, para nosotros la reelección no significa un capricho, significa la posibilidad de la estabilidad, significa la posibilidad de seguir construyendo la patria grande para enfrentarnos en conjunto a los pueblos del sur, los pueblos de América, los pueblos de Bolívar, con esta tierra nuestra en donde nació Eloy Alfaro
Ecuador y que un día pusieron bases militares extranjeras, las podamos expulsar y que podamos vivir nuestra democracia vibrante, que podamos vivir una verdadera autonomía, una verdadera soberanía que signifique someternos siempre a la decisión del pueblo ecuatoriano, a la decisión de nuestra gente y nunca a las decisiones que no corresponden a nuestros intereses como país, como pueblo y como gente de la América que queremos construir. Muchas gracias, señora presidenta.